Bienvenidos a nuestro canal Descifrando el Tiempo. Hoy exploraremos una de las hazañas míticas más importantes que han marcado la mitología clásica, tanto por lo difíciles que fueron como por las gestas que se narraron con el paso de los siglos. Los 12 trabajos de Hércules. Acompáñanos por este viaje a la antigua Grecia. Recuerda que una característica de este canal es que al final del video podrás ver ejemplos de cómo ha influenciado este héroe de la mitología griega en la cultura popular. Dicha influencia puede estar reflejada en películas, documentales, series, libros o videojuegos. Acompáñanos en este fascinante viaje a través del tiempo. Contexto. Hércules era hijo ilegítimo de Zeus y de la mortal Alcmena, lo que lo hacía un semidios. Pero su vida estuvo marcada desde el inicio, ya que fue víctima de Hera, la esposa de Zeus, quien veía en él el calvario que la hizo pasar Zeus en el ámbito sentimental. En una de esas ocasiones, lo hizo enloquecer en un ataque de furia tal que acabó por matar a su esposa Mégara y a los 2 hijos de ambos. Al recuperar la razón y consumido por el dolor, se aisló del mundo y marchó a vivir a las tierras salvajes, donde fue hallado por su hermano Ificles, quien lo incitó a ir al oráculo de Delfos. A continuación, fue al oráculo de Delfos en busca de la redención, con el oráculo dictando su sentencia. Debía servir como esclavo a Euristeo, rey de Micenas y primo suyo, al que detestaba porque le usurpó la corona de Micenas gracias a un ardid de Hera, que causó que Euristeo naciera antes que Hércules. Los 12 trabajos. Euristeo le impuso a Hércules 12 trabajos que debía completar. Trabajos que implican la captura y muerte de diversas criaturas míticas y robo de objetos sagrados. Matar al león de Nemea. El león de Nemea era un monstruo feroz que había estado causando destrozos y muerte en Nemea, siendo conocido por tener una piel tan gruesa que ni las armas lo podían atravesar y mucho menos destrozar, haciéndole a efectos prácticos invulnerable, algo que Hércules experimentó a las malas cuando le disparó con flechas y no le hicieron ningún daño, a la vez que le golpeó con la maza, pero tampoco hicieron mucho efecto. Hércules persiguió al león a su guarida, que era una cueva de 2 bocas, obstruyendo una de ellas para forzar a salir al león, y cuando salió, lo mató estrangulándolo con sus propias manos. A continuación, usó las garras del propio león para despellejarlo y obtener su piel para sí. Matar a la hidra de Lerna. La hidra de Lerna era una criatura serpentina de 9 cabezas, con una de ellas siendo inmortal, que se caracterizaba por tener un aliento venenoso que era mortífero para toda vida, y porque cada vez que se le cortaba una cabeza, 2 más crecían en su lugar. Hércules acudió con su sobrino Iolao, quien era hijo de Ificles, al pantano de Lerna, siguiendo el rastro de sangre y muerte que el monstruo había dejado por el camino. Atrajo su atención disparando flechas incendiadas, forzándola a salir y una vez fuera, la dominó y apresó. Aunque se mantuvo enroscada en una de sus piernas, de nada sirviendo aplastar sus cabezas con la maza, pues de cada cabeza destrozada, 2 más aparecían en su lugar. Hércules le pidió a Iolao que quemase los muñones de las cabezas cortadas con el fin de que dejasen de aparecer, cosa que hizo mediante el uso de un tizón con fuego. A continuación, Hércules usó una roca para enterrar la única de las cabezas que era inmortal, y como premio usó la sangre de la hidra, que cargaba con un potente veneno para empapar sus flechas. Capturar a la cierva de Cerinea. La cierva de Cerinea era una criatura que se caracterizaba por tener pezuñas de bronce y cornamenta de oro, estando consagrada por la Pléyade Taygete a la diosa Artemisa, quien la buscaba para enganchar a su carro, ya que era una de las 5 ciervas que habían logrado escapar. Hércules debía capturarla sin derramar una gota de sangre, y le esperaba una difícil labor, ya que la cierva era muy veloz, así que con sus flechas atravesó la parte entre el tendón y el hueso, aprovechando que estaba bebiendo, llevándola a continuación ante Euristeo. Capturar al jabalí de Erimanto. El jabalí de Erimanto era un jabalí que habitaba en Erimanto, conocido por su gran tamaño, por tener unos colmillos que eran capaces de arrancar un árbol de raíz y por su dieta basada en devorar hombres. Hércules siguió a la criatura, atrapándola en una zona cubierta de nieve, donde la ató y la cargó en su hombro, llevándosela a Micenas, presentándola ante Euristeo, quien asustado, se escondió en una tinaja. Limpiar los establos de Augías en un día. Augías era el rey de la Élide, quien era hijo de Helios, el dios del sol, el cual poseía un portentoso ganado que se caracterizaba por el hecho de que nunca enfermaba y nunca sufría bajas por las fieras de los alrededores gracias a los 12 toros que le regaló su padre. Así que los establos se pasaron 30 años sin limpiarse hasta el punto de que su ciudad-estado se quedó estéril.
A Hércules se le fue asignada esta tarea con motivo de humillarle, ya que era imposible limpiarlos en un solo día. Pero Hércules se las ingenió para limpiarlos en un día mediante la desviación de 2 ríos, el Alfeo y el Peneo, matar a los pájaros del lago Estínfalo. Los pájaros del lago Estínfalo eran unas aves con plumas, picos y alas de bronce cuyos excrementos venenosos arruinaban los cultivos y también eran carnívoras, habiendo tomado como hábitat el lago Estínfalo en Arcadia. Hércules se dirigió al Estínfalo, mostrándose desesperado al no tener suficientes flechas para poder matarlos a todos, hasta que apareció Atenea para salvarlo y le dio un cascabel de bronce, ordenándole tocarlo desde una colina elevada, haciendo que los pájaros, asustados, se marcharan y los que se quedaron fueron rápidamente abatidos por las flechas de Hércules. Capturar al toro de Creta. El toro de Creta era un toro monstruoso, y según algunas fuentes, era el padre del Minotauro, al que engendró con Pasífae, la mujer del rey Minos, después de que Minos no cumpliese con lo pactado con Poseidón, sacrificar al toro que causaba estragos en Creta, con Hércules pidiendo ayuda a Minos, el rey de Creta, para capturarlo, a lo que respondió que luchara para apresarlo y una vez capturado, lo llevó ante Euristeo, quien lo dejó en libertad. Robar las yeguas de Diomedes. Diomedes era un gigante, quien era hijo de Ares y Cirene, quien ejercía como rey de Tracia y poseía una manada de yeguas que se caracterizaban por comer carne humana, y que según la leyenda, una de esas yeguas era el ancestro de Bucéfalo, el corcel de Alejandro Magno. Hércules, acompañado de un grupo de voluntarios, consiguió robárselas a Diomedes, quien enfurecido partió con su ejército a luchar contra Hércules, pero fue vencido y arrojado a sus yeguas, quienes lo devoraron. Las yeguas se volvieron tan mansas que Hércules las ató a su carro y se las llevó a Micenas. Robar el cinturón de Hipólita. Hipólita era la hija de Ares y la reina amazona Otrera, la cual poseía un zóster que no era más que un cinturón mágico que le había regalado su padre Ares. Hércules partió hacia Temiscira, donde fue recibido por Hipólita, quien le prometió darle el cinturón. Pero Hera se disfrazó de amazona y difundió el rumor de que Hércules estaba secuestrando a Hipólita, lo que obligó a Hércules a enzarzarse en batalla contra las amazonas, pues estaban atacando su embarcación, venciéndolas a ellas y a Hipólita, robándola el cinturón. Robar el ganado de Gerión. Gerión era un gigante que vivía en la isla de Eritea, hijo de Crisaor y Calirroe, que se caracterizaba por tener los cuerpos de 3 hombres crecidos juntos, unidos por el vientre y divididos por los costados y los muslos, a la vez que por poseer un ganado de bueyes rojos protegidos por un perro de 2 cabezas llamado Ortro. Hércules fue obligado a recorrer toda Europa con la esperanza de encontrarlo y capturarlo, llegando finalmente a Eritea, alojándose en el monte Abas, siendo atacado por Ortro, al cual mató, después por el pastor Euritión, al cual también mató. Finalmente se encontró con Gerión, quien supo lo sucedido por boca de Menetes y que se encontraba pastando su ganado en los terrenos al lado del río Antemo. Entablaron combate y se saldó con Hércules matando a Gerión y robándole su ganado. Robar las manzanas de las Hespérides. El jardín de las Hespérides era el huerto de Hera, lleno de manzanos que tenían manzanas doradas que otorgaban la inmortalidad a todo aquel que las consumiera, plantado ahí por Gea como regalo de bodas hacia Hera por su matrimonio con Zeus. Las Hespérides se encargaban de proteger este huerto, junto al dragón de 100 cabezas, Ladón, quien ejercía de custodio añadido al no confiar Hera en las Hespérides, pues éstas a veces cogían las manzanas y se las quedaban para sí. Hércules llegó a este jardín con la esperanza de conseguir robar las manzanas, engañando a Atlas para que cogiera las manzanas de oro, ofreciéndose a sujetar el cielo. Pero Atlas se dio cuenta del engaño y decidió ir a llevárselas él mismo a Euristeo, aunque Hércules logró engañarlo de nuevo aceptando quedarse en su lugar a condición de que Atlas sujetase los cielos para que pudiera acomodarse la capa. Atlas aceptó y cayó en el ardid, con Hércules marchándose con las manzanas en mano. Sacar a Cerbero de los infiernos. Cerbero era un perro gigantesco de 3 cabezas y rabo de serpiente, que se encargaba de custodiar el inframundo y era la mascota de Hades, señor del inframundo. Hércules descendió al inframundo, habiendo aprendido las artes de cómo sobrevivir allí gracias a los maestros de los misterios eleusinos y penetrando allí desde el cabo Ténaro, variando la historia entre que Hades le dejó a Cerbero voluntariamente o que tuvo que enfrentarse al Can en un combate, venciendo mediante el uso de acónito o estrangulando la 4ª cabeza. Independientemente de la versión, el resultado siguió siendo el mismo. Hércules logró sacar a Cerbero del inframundo. Legado.
Los 12 trabajos de Hércules no fueron simples hazañas míticas, sino que lo transformaron en un héroe, ya que cada desafío representaba una pelea contra lo imposible, el poder de la inteligencia sobre la fuerza bruta y la capacidad de redimirse por medio del sacrificio. Tras cumplir su tarea, se le fue concedido el perdón, y tras su muerte a manos de una capa envenenada que le había dado su esposa Deyanira, se le fue otorgado el estatus de dios, pasando a vivir en el monte Olimpo y reconciliándose con Hera, con su nombre trascendiendo el tiempo. Incluso hoy, cuando hablamos de una tarea difícil, la referimos como Hercúlea. Influencias en la cultura popular. Son mencionados en el videojuego God of War 3 por Hércules antes de su pelea contra Kratos. Se hace referencia a algunos de sus trabajos en la película de 2014 Hércules. Esta es una película de acción y aventura estadounidense, dirigida por Brett Ratner y protagonizada por Dwayne Johnson, quien interpreta a Hércules. El libro Hércules de 1417 de Pedro Villora y das Pastoras es una adaptación moderna de los 12 trabajos de Hércules de Enrique de Villena. Esta versión moderna presenta a Hércules como un héroe virtuoso que se dedica a la buena voluntad y la virtud, en lugar de a los trabajos tradicionales. Reflexión y conclusión. Los 12 trabajos no fueron solamente un acto de penitencia, fueron lecciones, ya que con cada monstruo, cada desafío, representaba un obstáculo que parecía imposible, aunque Hércules mostró que la fuerza física no era suficiente. Había que tener también en cuenta la astucia, la perseverancia y la capacidad de aprender de los errores, y en la vida también enfrentamos nuestros propios trabajos, problemas, retos, miedos que parecen invencibles, y como Hércules podemos vencerlos con perseverancia, coraje e inteligencia. Hércules logró redimirse y lograr el estatus de divinidad, siendo un importante recordatorio. No hay desafío imposible cuando la voluntad y el valor son más fuertes que el miedo y la cobardía. ¿Qué opinas de sus 12 trabajos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video y quieres ver más contenido sobre mitología antigua, dioses y héroes, no olvidéis suscribiros, activar la campanita para no perderos nada y darle like. A ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo. Hasta la próxima en Descifrando el Tiempo.